Sofía tenía 18 años y hasta hacía unas semanas vivía en una ciudad donde la vida parecía ir a 1000 por hora. El instituto, los amigos, las fiestas y hasta el tráfico caótico formaban su zona de confort. Sin embargo, ahora estaba en medio de la nada, en una finca que parecía detenida en el tiempo, en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca llamado La Alberca. Todo empezó cuando sus padres decidieron que necesitaban un cambio de aires. Su padre, Antonio, aceptó una oferta de trabajo en un pueblo cercano, y su madre, Carmen, quien siempre había soñado con vivir en el campo, aprovechó para cumplir su ilusión de mudarse a una granja. Para Sofía, eso significaba el fin de todo lo que conocía. Sus días se convirtieron en un aburrido borrón. La conexión a internet era tan lenta que las videollamadas se cortaban a los 5 minutos y sus amigos, poco a poco, dejaron de enviar mensajes. Su móvil se volvió un peso inútil en el bolsillo de sus vaqueros. Caminaba por los silenciosos pasillos de la casa o se sentaba en el porche, mirando los campos que se extendían hasta el infinito. Una tarde, mientras deambulaba sin rumbo por el jardín, algo en el horizonte llamó su atención. En el prado principal, rodeado de hierbas doradas que danzaban al viento, estaba él, un caballo imponente y solitario, bañado por la luz suave del atardecer. Su pelaje castaño brillaba como caramelo derretido bajo el sol, y cada movimiento suyo hacía que pareciera tejido de pura seda. Su crin oscura caía en ondas elegantes sobre un cuello musculoso, como una cortina que ocultaba secretos. Era majestuoso, pero había algo más, algo que hizo que Sofía se detuviera y lo observara más tiempo del que había planeado. Era la manera en que permanecía quieto, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos fijos en un punto lejano, como si llevara un peso invisible. Su cola se movía perezosamente, pero sus ojos contaban una historia. Y, de alguna forma, Sofía sintió que era una historia que ella quería conocer. Curiosa, fue a buscar a su padre, que estaba arreglando una puerta en el establo. ¿Quién es ese?, preguntó, señalando al caballo. Antonio miró por encima del hombro, limpiándose las manos en un trapo manchado. Ese es Pegaso, dijo con un dejo de respeto. Uno de los mejores sementales que hemos tenido. Oh, bueno, al menos lo fue. Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. Es terco e indómito. Nadie se acerca a él sin que se convierta en una tormenta. ¿Qué le pasó?, insistió Sofía, sintiendo cómo crecía su curiosidad. Hace unos años, Pegaso era un caballo de competición, fuerte, ágil, pero con un carácter complicado. Derribó al último jinete que intentó montarlo y el chico se hizo daño. Desde entonces, el caballo ha estado solo, como si hubiera perdido la confianza en las personas. Antonio volvió a su trabajo, pero aquellas palabras quedaron grabadas en Sofía. Perdió la confianza. Ella sabía exactamente cómo se sentía eso. Desde que llegaron a la finca, se había sentido desplazada, desconectada de todo y de todos. Quizá eso era lo que había visto en los ojos de Pegaso, una soledad que reflejaba la suya. Al día siguiente, sin poder resistirse, decidió intentar acercarse. No sabía nada de caballos y menos aún de cómo tratar con uno tan testarudo, pero algo en Pegaso la atraía, como si pudiera entender lo que ella sentía. Caminó despacio hasta la cerca que delimitaba el prado. Pegaso estaba algo apartado, pero al notar su presencia levantó la cabeza y la examinó con cuidado. En sus ojos no había ni miedo ni rabia, solo desconfianza. Hola, amigo, susurró Sofía, con voz baja como el viento. El caballo no se movió, pero giró las orejas hacia ella. Para Sofía, fue un pequeño gesto que parecía un convite. Se quedó allí un rato, solo mirándolo y dejando que él la mirara a ella. No intentó avanzar ni llamarlo, solo permaneció presente, esperando que él decidiera si quería acercarse. Finalmente, Pegaso dio unos pasos lentos hacia ella. Cuando se detuvo a pocos metros, Sofía pudo ver cada detalle, el brillo de sus ojos, las cicatrices sutiles en su pelaje que hablaban de batallas pasadas, y su respiración profunda que delataba su fuerza contenida. Eres un verdadero campeón, ¿no?, dijo, sin saber si el caballo entendía. Pegaso parpadeó lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. En ese momento, algo cambió. Era como si hubieran sellado un pacto silencioso. No era solo un caballo en un prado, ni ella una chica aburrida en medio de la nada. Eran dos almas intentando encontrarse en un mundo que no las comprendía. Los días siguientes, la rutina se mantuvo igual.
Tras el desayuno y las pequeñas tareas que su madre le encomendaba, Sofía se sentaba junto a la cerca, donde Pegaso pasaba sus horas. A veces él ni levantaba la cabeza, otras lanzaba una mirada curiosa, pero siempre mantenía la distancia. Aún así, ella hablaba con él, contándole todo lo que guardaba dentro, cosas que no se atrevía a decir a sus padres. Echo de menos casa, a mis amigos, confesaba mirando al suelo. Dejaron de mandarme mensajes, creo que siguen adelante sin mí. Pegaso se quedaba quieto, masticando hierba, pero sus orejas se movían hacia ella, como si escuchara. Sofía intentaba reírse de sí misma y decía, lo sé, no debería quejarme. Seguro que hay gente que daría todo por estar aquí, pero me siento invisible, como si no perteneciera a ningún sitio. El silencio de Pegaso no era una respuesta, pero sí un consuelo. Con él, podía hablar sin miedo a ser juzgada, como si entendiera exactamente por lo que estaba pasando. Con el tiempo, la distancia entre ellos empezó a acortarse. Pegaso se acercaba poco a poco, paso a paso, hasta que casi podía tocarlo. Decidió probar algo nuevo y al día siguiente llevó una manzana partida por la mitad, como le había sugerido su padre. Aquí tienes, amigo, dijo, extendiendo la mano con la fruta. Pegaso dudó, tensando los músculos del cuello, listo para echarse atrás, pero poco a poco dio un paso adelante, luego otro, y con un movimiento rápido y casi elegante tomó la manzana de su mano. Cuando sus labios rozaron la palma de Sofía, ella sintió una emoción inexplicable. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho. A partir de ese momento, todo cambió. Pegaso empezó a esperarla junto a la cerca. Ella sabía que no era solo por la manzana o las zanahorias que le llevaba. Pegaso empezó a aceptarla, y eso le dio un propósito, algo que no sentía desde hacía mucho. Finalmente, cuando pudo acariciar su cuello, se sorprendió con la sensación. Su pelaje era cálido bajo sus dedos y su aroma, una mezcla de tierra, sol y algo indefinible, exótico y reconfortante al mismo tiempo. Pegaso cerró los ojos por un instante, como disfrutando ese pequeño gesto de confianza. Semanas después, esa rutina continuaba. Sofía iba a verlo todos los días, lo acariciaba y le contaba sus miedos y nostalgias. Pegaso escuchaba, atento y silencioso. Ya no era solo un caballo, era su confidente, su refugio. Un día, mientras lo cepillaba, un impulso la invadió. Miró a su padre y, sin pensarlo, preguntó, «Papá, ¿puedo intentar montarlo?» Antonio soltó una risa corta y escéptica. «Sofía, sabes que no es confiable. Pegaso no deja que nadie lo monte hace años». «Estás loca, no creo que me haga daño», insistió ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Confío en él y sé que él confía en mí». Antonio la miró largo rato, intentando decidir si era ingenuidad o valentía. «Está bien», suspiró al final, «pero ten cuidado. Es impredecible». Aquella tarde, con una mezcla de miedo y emoción, Sofía llevó a Pegaso al corral. Estaba inquieto, pisando fuerte y sacudiendo la cabeza, pero ella le habló bajito, como siempre, «Tranquilo, amigo. Solo estamos tú y yo. Confía en mí». Apretó las riendas, subió despacio y se preparó para lo peor. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho, y cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Pero, para su sorpresa, Pegaso no se movió. Se quedó quieto, como esperando a que ella diera la orden. Cuando finalmente la pronunció, el caballo comenzó a andar, lento y vacilante, pero obediente. El viento le golpeaba la cara y ella sentía la fuerza de Pegaso bajo ella, una fuerza bruta que, en ese momento, estaba bajo control. Era como si algo mágico se hubiera producido entre ellos, como si Pegaso hubiera elegido confiar en ella tanto como ella confiaba en él. Cada galope era una ola de energía que recorría su cuerpo. Había algo mágico en cabalgar a Pegaso, sintiendo su fuerza, su libertad, su esencia indómita. Cada movimiento era poderoso pero fluido, como una danza perfectamente sincronizada. El sonido de los cascos golpeando la tierra marcaba un ritmo que borraba cualquier preocupación o tristeza. El viento revolvía su cabello y se llevaba todas las inseguridades. Se sentía cerca de él como no se había sentido nunca de nadie. Sentía el sol calentando su piel, el aroma fresco del campo y, sobre todo, la presencia vibrante de Pegaso. Era más que una experiencia, era un encuentro consigo misma. Era como si, a cada movimiento, el caballo le dijera, «Tú puedes. Este es tu lugar». Cuando finalmente pararon,
Sofía respiró hondo. Los primeros rayos del alba filtraban su luz entre las ramas de los robles centenarios que rodeaban la finca. Sofía despertó con una mezcla de nervios y expectación. El recuerdo de la tarde anterior, de Pegaso bajo ella, firme y dócil, aún vibraba en su cuerpo como un eco de libertad recién descubierto. Se vistió con rapidez, eligiendo unos jeans ajustados que realzaban sus piernas largas y una blusa blanca de algodón que dejaba entrever la curva delicada de sus hombros. Sus botas de cuero, ya un poco desgastadas por las caminatas por el campo, pisaban suavemente el suelo de madera mientras bajaba las escaleras. Al llegar al establo, el aroma a heno fresco y tierra mojada la envolvió. Pegaso estaba allí, majestuosamente erguido, mirando hacia la puerta con sus ojos profundos y oscuros. Su crin, todavía ligeramente enredada de la jornada anterior, brillaba bajo la luz temprana como una cascada de seda oscura. Sofía se acercó con cautela, extendiendo una mano para acariciar el lomo cálido del animal. Pegaso inclinó la cabeza, rozando suavemente sus dedos con el hocico, un gesto que la hizo sonreír. «Buenos días, campeón», murmuró, mientras recogía un cepillo del mueble cercano. Mientras le cepillaba, Sofía notaba como el corazón del caballo latía con fuerza bajo su mano, una señal inequívoca de vida y energía contenida. La conexión entre ambos parecía fortalecerse con cada caricia, cada susurro al viento. Sin embargo, una sombra cruzó la expresión de Pegaso, un nerviosismo apenas perceptible que hizo que sus orejas se movieran inquietas. Sofía levantó la vista y, por un instante, creyó ver una figura oscura al borde del bosque cercano. Parpadeó, pero la silueta desapareció entre los árboles como un suspiro. ¿Será cosa mía?, se preguntó en voz baja. Decidió no darle demasiada importancia y se concentró en preparar a Pegaso para la rutina diaria. Ató cuidadosamente la silla al lomo, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Al terminar, respiró hondo y se subió con gracia, sintiendo como el cuerpo del caballo respondía a sus movimientos con una fluidez que la hizo olvidar cualquier miedo. Comenzaron a caminar por los senderos que serpenteaban entre los campos y bosques de la alberca. El sol ascendía lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que parecían salidos de un cuadro impresionista. Sofía sentía el aire fresco en su rostro, el olor a tierra húmeda y flores silvestres, y el latir constante de Pegaso bajo ella. Todo parecía perfecto, como si el mundo hubiera detenido su caótico ritmo para regalarles un momento de armonía. Sin embargo, mientras avanzaban, una sensación extraña se apoderó de Sofía. Un susurro leve, casi imperceptible, parecía seguirlos entre las hojas. Detuvo al caballo y miró a su alrededor. Nada fuera de lo común, solo la naturaleza en su esplendor. Pero entonces, una rama se rompió con un crujido seco a pocos metros, y Pegaso reaccionó con un relincho bajo y nervioso. «Tranquilo, amigo», le dijo Sofía, acariciándole el cuello. «No hay nada, solo el viento jugando con las ramas», pero en su interior, una alarma silenciosa comenzaba a sonar. Algo en ese bosque escondía un secreto, algo que ella aún no entendía. Esa misma tarde, mientras cenaban en la cocina rústica de la casa, Sofía decidió hablar con su madre, Carmen, sobre sus inquietudes. «Mamá, ¿sabes si hay alguna leyenda o historia sobre esta finca o el bosque que la rodea?», preguntó, tratando de que su voz no sonara demasiado curiosa. Carmen, que estaba preparando una tortilla de patatas con una destreza casi artística, se detuvo un momento y la miró con una mezcla de nostalgia y preocupación. «Pues sí, hija», respondió finalmente. «Se dice que hace mucho tiempo, antes de que esta tierra fuera una finca, había una aldea cerca del bosque. La gente hablaba de un espíritu protector que habitaba entre los árboles, pero también de una maldición que caía sobre cualquiera que intentara perturbar su descanso». Sofía frunció el ceño, intrigada y un poco escéptica. «¿Una maldición?», repitió. «¿Qué tipo de maldición? Nadie lo sabe con certeza», contestó Carmen. «Solo que quienes se adentraban demasiado en el bosque o trataban de llevarse algo que no debían, desaparecían sin dejar rastro. Por eso los vecinos siempre han evitado esa zona, especialmente al anochecer». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podría tener alguna relación con lo que había sentido esa mañana. Al día siguiente, decidió investigar por su cuenta. Se dirigió al pequeño pueblo de la alberca, con sus calles empedradas y casas de piedra con balcones floridos, que parecían sacados de un cuento. Entró a la librería del pueblo, un lugar acogedor con estanterías de madera repletas de libros antiguos y olor a papel envejecido. «Buenos días,
saludó Sofía al librero, un hombre mayor llamado don Julián, conocido por su vasto conocimiento de las leyendas locales. Ah, Sofía. ¿Buscando algo en particular? Respondió él con una sonrisa amable. Me gustaría saber más sobre la historia del bosque que rodea la finca donde vivo, dijo ella. He oído que hay historias de espíritus y maldiciones. Don Julián asintió. Su rostro se ensombreció ligeramente y bajó la voz. Esas historias se cuentan desde hace generaciones. Se dice que el espíritu es el alma de una mujer llamada Isabela, que protegía la aldea de los invasores, pero fue traicionada y murió en el bosque. Desde entonces, su espíritu vaga entre los árboles, protegiendo la tierra y castigando a los curiosos. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. La figura oscura que había visto, el nerviosismo de Pegaso, las palabras de su madre, todo parecía converger en una misteriosa verdad que estaba a punto de descubrir. ¿Crees que ese espíritu podría estar aquí?, preguntó ella, intentando no parecer demasiado crédula. ¿Quién sabe?, respondió don Julián encogiéndose de hombros. En estos lugares, la línea entre lo real y lo sobrenatural es muy fina. Pero ten cuidado, Sofía. Hay secretos que es mejor dejar dormir. Mientras Sofía salía de la librería, una ráfaga de viento agitó las hojas de los árboles y un susurro casi imperceptible pareció llamarla por su nombre. Un escalofrío la recorrió y supo que su vida en la alberca estaba a punto de cambiar para siempre. Pegaso, con su instinto fino, ya había empezado a sentirlo, y en la penumbra del bosque, una figura observaba, oculta entre las sombras, esperando el momento adecuado para revelar el misterio que podría unir o destruir a Sofía y Pegaso. ¿Serían capaces de desentrañar ese secreto sin perderse en el camino? La respuesta aguardaba, oculta entre los susurros del viento y las raíces profundas del bosque. El sol comenzaba a ocultarse tras las cumbres de la Sierra de Francia, tiñendo el cielo de un intenso naranja que incendiaba el horizonte. Sofía regresaba a la finca con un peso nuevo en el alma, mezclado con una extraña emoción que no sabía cómo nombrar. En sus manos llevaba un cuaderno donde había anotado todo lo que don Julián le había contado sobre la leyenda de Isabela y el espíritu protector del bosque. Sentía que cada palabra encajaba con lo que había vivido en apenas unos días. Al llegar al establo, encontró a Pegaso inquieto, sus patas arañando el suelo y sus ojos oscuros inquietos, brillando con una intensidad inusual. Sofía se acercó despacio, recordando las advertencias de su padre y de don Julián, pero también sintiendo una conexión que la impulsaba a no retroceder. Tranquilo, Pegaso, susurró, pasando una mano por su crin. No estás solo. De repente, un relincho largo y profundo rompió el silencio del atardecer, resonando entre los árboles y haciendo eco en toda la finca. Sofía se estremeció. Algo estaba despertando, algo que hasta ahora había permanecido dormido. Decidió entonces que necesitaba saber más. Al día siguiente, salió temprano hacia el pueblo con Pegaso, que parecía más calmado pero aún alerta. En el bar de la alberca, donde la gente del pueblo se reunía para compartir noticias y anécdotas, Sofía preguntó discretamente por historias relacionadas con la leyenda. ¿Habéis oído hablar de Isabela?, inquirió en voz baja al tabernero, un hombre robusto llamado Manolo, con bigote poblado y ojos vivaces. Claro que sí, chica, respondió Manolo con una sonrisa ladeada. Mi abuelo me contaba que Isabela fue una mujer valiente, una especie de heroína local, pero también que su espíritu no está muy contento con los forasteros. Algunos dicen que el bosque guarda secretos antiguos, y que hay cosas que no deberían ser perturbadas. Sofía se sintió atrapada entre la fascinación y el miedo. Observó a su alrededor, notando cómo los parroquianos bajaban la voz y lanzaban miradas nerviosas hacia la puerta, como si temieran que el mero hecho de hablar de esa historia pudiera despertar algo. Al salir, tomó aire profundamente y decidió que tenía que explorar el bosque al anochecer. No podía dejar que el miedo la paralizara, y sentía que Pegaso, con su instinto animal, sería su mejor aliado. Esa noche, se vistió con un vestido ligero de lino color marfil que rozaba sus muslos con cada paso, combinado con unas botas altas de cuero marrón que resaltaban su figura esbelta. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un colgante de plata con forma de luna pendía de su cuello, regalo de su madre que siempre llevaba como amuleto. Montó a Pegaso y se adentró en el bosque. La luz de la luna bañaba el sendero, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida. A cada paso, el silencio se hacía más denso, roto solo por el crujir de las hojas bajo los cascos del caballo. De repente, un susurro etéreo recorrió el aire, como si las ramas mismas hablaran en un idioma antiguo.
Pegaso se detuvo en seco, sus orejas giradas hacia atrás y sus ojos reflejando un brillo inquietante. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la calma. Vamos, chico, susurró. No hay nada que temer, pero justo cuando avanzaban, una sombra fugaz cruzó entre los árboles y un escalofrío helado recorrió el cuello de Sofía. Pegaso relinchó y retrocedió, pero ella lo sostuvo firme. ¿Quién anda ahí?, preguntó al viento, con la voz temblorosa pero decidida. No hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras y el susurro persistente de las hojas. Entonces, alzó la vista y vio una figura femenina envuelta en un manto blanco que parecía flotar entre los árboles. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando tras de sí un aroma dulce y penetrante a jazmín. El corazón de Sofía latía con fuerza, y una mezcla de miedo y fascinación la invadió. De regreso a la finca, no podía dejar de pensar en aquella aparición. ¿Era Isabela? ¿O alguien más? Pegaso, habitualmente tan fuerte y sereno, parecía perturbado, como si también sintiera la presencia invisible. Los días siguientes, la relación entre Sofía y Pegaso se profundizó aún más. Ella notaba cómo el caballo respondía a sus emociones, cómo sus ojos reflejaban una inteligencia y una sensibilidad que la sorprendían. A menudo, al acariciarle la crin, sentía una electricidad sutil que recorría sus dedos, una conexión casi mágica, pero con cada paso que daban juntos, la sombra del misterio se hacía más pesada. En la finca empezaron a suceder cosas extrañas, objetos que cambiaban de lugar, susurros en la noche, luces que se movían entre las ventanas cuando todos creían estar solos. Una noche, mientras Sofía dormía, un golpe seco la despertó. Se levantó con el corazón en un puño y bajó las escaleras en silencio. En la cocina, vio una figura oscura que desapareció al verla. Corrió hacia el establo, encontrando a Pegaso inquieto y sudoroso, como si hubiera sentido una amenaza invisible. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró, sintiendo como un miedo nuevo y profundo la invadía. Fue entonces cuando en el silencio de la madrugada, un susurro casi imperceptible llegó a sus oídos, una voz que parecía salir del bosque mismo. El pasado no está muerto, y no ha olvidado. Sofía comprendió que la historia de Isabela y la maldición que protegía la finca no era solo una leyenda. Era una realidad que estaba a punto de alcanzarla, y que Pegaso, su fiel compañero, era la llave para desentrañar un secreto que podía cambiarlo todo. Pero, ¿estaba ella preparada para enfrentarse a lo desconocido? ¿Y qué precio tendría descubrir la verdad? En la oscuridad, el viento volvió a susurrar, y una sombra se deslizó entre los árboles, observando, esperando. El misterio apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado que cubría la alberca con un manto grisáceo, presagio silencioso de que algo estaba a punto de cambiar. Sofía, con ojeras marcadas pero la determinación intacta, se levantó temprano. La noche anterior había sido inquietante, y el susurro que había escuchado aún resonaba en su mente como un eco persistente. Se vistió con cuidado, escogiendo una blusa de lino beige que se ajustaba ligeramente a su torso, dejando entrever la suave curva de su espalda, y unos pantalones vaqueros que le permitían moverse con libertad. Calzó sus botas de cuero gastado, esas que ya conocían cada sendero de la finca, y recogió su melena oscura en una coleta alta, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro pálido y decidido. Bajó al establo, donde Pegaso le esperaba, inquieto pero sereno a la vez. Su pelaje castaño relucía con gotas de rocío, y su crin ondeaba al viento como una bandera orgullosa. Sofía extendió la mano y lo acarició, sintiendo la fuerza latente bajo sus dedos. Hoy tenemos que ir al bosque, Pegaso, murmuró con voz firme. Hay cosas que debemos entender. Montó sin vacilar y se adentró en la espesura, siguiendo un sendero que el caballo conocía bien. El bosque estaba cubierto de una niebla ligera que hacía que cada árbol pareciera un gigante dormido, y el aire olía a tierra mojada y hojas secas. A cada paso, el silencio se hacía más profundo, y los sonidos del mundo exterior parecían desvanecerse. De repente, Pegaso se detuvo en seco, sus orejas giradas hacia atrás y sus ojos fijos en un claro a pocos metros. Sofía bajó la vista y vio, en el centro del claro, una antigua piedra tallada con símbolos que parecían de otro tiempo. La superficie estaba cubierta de musgo y líquenes, pero la forma era inconfundible, un círculo perfecto con inscripciones en los bordes. Sofía bajó del caballo y se acercó con cautela. Las runas talladas parecían brillar débilmente bajo la luz mortecina que se filtraba entre las nubes. Sintió un escalofrío recorrer su espalda,
y una mezcla de temor y fascinación la invadió. ¿Qué es esto?, susurró, pasando los dedos por las inscripciones. El viento pareció intensificarse, y un murmullo sutil, casi como un canto, llenó el aire. Pegaso relinchó suavemente, y Sofía pensó que, por primera vez, el caballo parecía compartir su inquietud. Mientras examinaba la piedra, encontró grabado un símbolo que reconoció del colgante que llevaba al cuello, una luna creciente rodeada de estrellas pequeñas. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría estar relacionado con la leyenda de Isabela? Con el espíritu que protegía el bosque. En ese instante, un crujido detrás de ella la hizo girar rápidamente. Entre los árboles, una figura apareció lentamente, una mujer de cabello oscuro, envuelta en un manto blanco, cuyos ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Su piel era pálida, casi translúcida, y su presencia emanaba una mezcla de poder y tristeza profunda. «Has venido», dijo la figura con voz suave, pero firme. Lo esperaba. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Pegaso se acercó lentamente, con la cabeza baja, como en señal de respeto. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, tratando de controlar el temblor en su voz. La mujer extendió una mano hacia ella, mostrando una joya antigua que parecía latir con una luz propia. «Soy Isabela», respondió. «El espíritu que protege esta tierra. He esperado mucho tiempo para encontrar a alguien que pueda ayudarme a romper la maldición». Sofía tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. «¿Qué maldición?», insistió. Isabela suspiró, y su figura pareció desvanecerse ligeramente, como un reflejo en el agua. «Hace siglos, fui traicionada por aquellos en quienes confiaba. Mi alma quedó atada a este bosque, y con ella una maldición que amenaza con destruir todo lo que amas. Solo alguien con un corazón puro y una conexión verdadera puede liberarme y salvar esta tierra». Sofía sintió un peso enorme caer sobre sus hombros, pero también una chispa de valor que nunca había conocido. «Haré lo que sea necesario», prometió. «No dejaré que este lugar y Pegaso sufran más». Isabela asintió, y antes de desaparecer por completo, dejó caer la joya en las manos de Sofía. «Esto será la clave», susurró. «Pero ten cuidado, porque no todos los que habitan en las sombras quieren que la verdad salga a la luz». Cuando la figura se desvaneció, el claro quedó en silencio, salvo por el latido fuerte y constante de Pegaso, que parecía vibrar con la misma energía que emanaba la joya. Sofía montó de nuevo, con la joya colgando de su cuello, y emprendió el camino de regreso a la finca, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Pero en la distancia, entre las sombras del bosque, una presencia oscura observaba, y una sonrisa fría se dibujaba en sus labios. El juego apenas comenzaba, y las cartas estaban sobre la mesa. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Sofía para salvar lo que amaba? ¿Y qué secretos oscuros se esconderían detrás de la maldición de Isabela? El destino aguardaba, implacable y misterioso. La finca despertaba envuelta en una bruma espesa que se deslizaba entre los campos como un suspiro fantasmal. Sofía bajó las escaleras con la joya colgando de su cuello, su peso frío contra la piel despertando una mezcla de inquietud y determinación. La pieza, una luna creciente rodeada de diminutas estrellas grabadas en plata antigua, parecía vibrar con una energía propia, como si latiera al ritmo de su corazón. En la cocina, Carmen preparaba el desayuno, el aroma del café recién hecho y el pan tostado llenando el aire. Sofía se acercó, intentando ocultar la tensión que la atenazaba. «Mamá», comenzó con voz baja, «anoche vi a alguien, o algo. Una mujer, vestida de blanco, que dijo ser Isabela, el espíritu del bosque». Carmen dejó la sartén y la miró con una mezcla de preocupación y algo que parecía pesarle en el alma. «No eres la primera que la ve», dijo en voz baja. «Pero ten cuidado, hija. A veces, los fantasmas del pasado no vienen a buscar justicia sino venganza». Sofía asintió, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba lentamente. Pegaso relinchó desde el establo, como si entendiera que algo grande estaba a punto de suceder. Decidió entonces que debía reunir más información. Se dirigió a la biblioteca del pueblo, un edificio antiguo con estanterías de madera oscura y ventanas que filtraban la luz en haces dorados. Allí, entre libros polvorientos y pergaminos olvidados, encontró un diario antiguo, cubierto de cuero desgastado y atado con una cinta de terciopelo rojo. Con manos temblorosas, comenzó a leer las páginas amarillentas. Relataban la historia de Isabela, una mujer noble acusada injustamente de brujería, traicionada por su propio pueblo y condenada a morir en el bosque. Su espíritu, lleno de ira y dolor, había quedado atrapado,
y con él, una maldición que afectaba a todos los que vivían en esas tierras. Mientras leía, una frase llamó especialmente su atención. Solo aquel que posea la llave de la luna podrá liberar el alma cautiva y romper el ciclo de oscuridad. Sofía tocó la joya que colgaba de su cuello, comprendiendo que esa pieza era la llave mencionada en el diario. Pero también sabía que no sería fácil. La maldición estaba viva, y fuerzas oscuras se movían en las sombras, dispuestas a impedir que la verdad saliera a la luz. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Sofía salió al campo con Pegaso a su lado. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y cada crujido en el bosque parecía un latido acelerado del corazón del mundo. De repente, una figura emergió de entre los árboles, un hombre alto, con ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. Vestía ropas oscuras que parecían absorber la luz, y su presencia irradiaba un poder inquietante. «Has llegado lejos, Sofía», dijo con voz profunda. «Pero no sabes en qué te has metido». Sofía apretó la joya contra su pecho, sintiendo como una fuerza desconocida brotaba desde su interior. «No tengo miedo», respondió con firmeza. «Haré lo que sea para liberar a Isabela y a esta tierra». El hombre rió, un sonido frío y cortante como el viento en invierno. «Entonces prepárate para enfrentarte a la oscuridad más profunda. Porque no solo luchas contra un espíritu, sino contra aquellos que prefieren que la verdad permanezca enterrada para siempre». Con esas palabras, desapareció entre las sombras, dejando a Sofía y Pegaso solos bajo la luz tenue de la luna. En ese instante, una ráfaga de viento arrancó una hoja de un árbol cercano, y en ella apareció una inscripción. «El verdadero enemigo no siempre es quien parece». Sofía supo entonces que la batalla apenas comenzaba, y que las respuestas que buscaba estarían envueltas en secretos más oscuros de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, en la distancia, la silueta de un hombre observaba la finca desde lo alto de una colina, sus ojos brillando con una intensidad fría y calculadora. El misterio se profundizaba, y Sofía tendría que enfrentarse no solo a fantasmas del pasado, sino también a enemigos mucho más cercanos de lo que creía. El destino la esperaba, implacable y envuelto en sombras.